finalmente empiezan las vacaciones. Son las 9 de la mañana aquí en Monterrey. Estamos saliendo en carretera y ahora nos disponemos a comenzar nuestro viaje. Hasta el día de hoy va a ser mi viaje el más largo que realice. Nos vamos a ir por carretera hasta Los Ángeles. Como ven, yo nunca había hecho un viaje tan largo. Este va a ser mi primero. Los más largos yo creo que han sido a Puebla, que fueron más o menos como 12 horas, y pues a la Ciudad de México y así. Ya estoy acostumbrada más o menos a viajar unas 10 horas por ahí, pero este viaje, si le ponen ahí en Google Maps, le ponen de Monterrey a Los Ángeles, es un día entero, 24 horas. Vamos a dividirlo en 2 días. Vamos a estar manejando 12 horas el día de hoy, que es domingo, creo que es 27 de octubre. Y mañana lunes 28 de octubre, para estar llegando mañana en la noche. Hoy, suponiendo que salimos a las 9 de la mañana, vamos a estar, en teoría vamos a estar llegando a las 9 de la noche por allá, más las paradas y todo eso. Vamos a pensar que vamos a estar por ahí las 10 y media de la noche, a la mitad del camino. No sabemos en dónde vamos a detenernos. Va a ser toda una aventura este viaje, a ver cómo nos va. Entonces voy a estar compartiendo algunas paradas o cosas que me encuentre en el camino para compartirles esta gran aventura, mi más largo road trip, y estoy segura que va a ser el mejor. Así que acompáñenme. Ahorita vamos saliendo de aquí de la ciudad de Monterrey, vamos a llegar a Laredo y les iré platicando qué sucede. Bueno, chicos, acabamos de salir de comer. Son las 2 de la tarde, 2:20 de la tarde. Fuimos a un Burger King. Andamos en modo ahorrativos porque tenemos que guardar todo lo que más podamos para unas sorpresillas, unos lugares a los que vamos a ir estos próximos días. Entonces son las 2 de la tarde, Burger King. Yo creo que yo voy a tomarme una siestecita un ratito, porque al ratito me toca manejar. Bueno, chicos, ya son las 6 de la tarde. No me dormí ni un segundo, aunque lo intenté un par de veces, porque nada más estoy pensando en todas las cosas que quiero llegar a hacer estando allá. Y pues es mi turno de manejar. En un ratito me reportaré con ustedes. Hola chicos, ya concluyó el primer día de road trip.
destrozada, agotada, muy cansado, ya que las 2 noches anteriores dormí muy poquito ya saben, por mis ansias y mi emoción. Dormí como 4 horas cada noche o menos, pero se logró el objetivo de avanzar la mitad del camino, que pues eran más o menos 12 horas. Podemos avanzar un poquillo más, como unas 13 horas. Me encuentro ahora aquí en Las Cruces. Vamos a hacer una parada para descansar y agarrar energías para el segundo día de road trip. Y si todo sale bien, mañana estaremos llegando por allá a Los Ángeles y les estaré platicando a ver qué tal va todo. Hola chicos, buenos días. Son las 7 de la mañana del sábado. Vamos a empezar nuestro segundo día del road trip. El día de hoy van a ser otras 12 horas hacia nuestro destino, Los Ángeles, California. Hola chicos, pues ya después como de no sé cuántas horas de ver tantos anuncios de The Thing, ya llegamos por fin a este lugar misterioso. Vamos a descubrir de qué se trata todo esto, aunque ya checamos que los tours, hay unos pequeños tours que realizan aquí, son a partir de las 5 de la tarde y ahorita son las 10 de la mañana, no vamos a tener oportunidad de visitarlos, pero vamos a ver qué es lo que tienen aquí en exposición y en venta, a ver qué se nos pega. ¡Vamos! Hello, Earthling. I am Jose from Raytheon Prime. Listen very carefully. Do you have a pen? I'm going to give you a very important code that will unlock the secrets to the universe. Are you ready? GOTOMUSEUM. Go to museum. I hope you got that all down. Remember, I am Jose, the smart alien from Raytheon Prime. ¿Qué tal? Mi fortuna.
Chicos, pues el primer día aquí en Los Ángeles está comenzando y el día de hoy vamos a dedicarlo a visitar algunas locaciones de películas que no les voy a decir cuáles son. Conforme vayamos avanzando en cada una van a darse cuenta de cuáles son las locaciones que tenemos planeadas visitar. Les spoileo un poquito con mi blusa, pero ahorita acompáñenme para que conozcamos locaciones de películas. Chicos, pues acabamos de llegar a nuestra primera locación del día de locaciones de películas. Estoy bien emocionada, vamos a hacerlo rápido porque obviamente pues son casas o locaciones que están actualmente habitadas. Y esta primera locación, como pueden ver por la parte de atrás, es la casa de Biff donde vive con su abuela, que podemos verla en la película de Volver al Futuro 2. I don't think this is Biff's house. It looks like some old lady lives here. Biff! Yeah! I'm going to get my car, Grandma! When are you coming back? My feet hurt. I want you to rub my toes some more. Shut up, you old bag. Adelante podemos ver en una o dos casas por allá es donde Biff está molestando a los niños. Esta es la casa en donde Biff está bulleando ya a los niños con el balón. Se los quita y avienta el balón al segundo piso de esta casa que vemos por aquí por atrás. Is this your ball? You want it back? Go get it! Bueno chicos, acabamos de llegar a nuestra segunda locación de películas, de nuestro día de locaciones de películas. Por la parte de atrás pueden ver la casa que se utilizó para realizar la película de Halloween, la primera, la original. Es muy extraño porque la casa está sobre una avenida más o menos principal, bastante transitada. Está en una esquina, entonces batallamos un poquito aquí para estacionarnos. Ahorita actualmente se utiliza como una agencia de seguros. Chicos, estamos llegando a nuestra tercera locación y ahorita llegando, nada más de ver la casa me dieron escalofríos porque es una película que acabo de ver hace poco y es una escena que me da un chorro de miedo, que es de Poltergeist 2. Caroline, come on, let's go. As we call upon his name, aiding every good endeavor. Esta casa es la que utilizan después de que se les deshace toda su casa en la película, en la primera, y es donde llega el anciano que se ve súper creepy y llega con Caroline
y intenta entrar a la casa. Es donde viven en la segunda película y súper creepy imaginarse estar en este mismo sitio que el anciano ese feo. Bueno chicos, estamos llegando a nuestra cuarta locación de nuestro día de locaciones de películas. Creo que no necesita mucha presentación esta casa. Es la casa del Doc, de Emmett Brown, de Back to the Future. Doc? Don't say a word. Doc. Está gigantesca, es el único lugar hasta el momento que hemos visitado y que es de dominio público. Actualmente lleva el nombre como nombre de Campbell House y es una muestra de arquitectura y de arte. Están abiertos tours, si pueden, de hecho, ahí en la parte en la entrada te dan estos flyers donde te explican un poquito más o menos de qué tratan los tours y toda la exposición. Está gigantesco, está muy bonito, está muy padre y aquí les voy a mostrar un poquito más de la casa del Doc de Back to the Future. Ese pequeño transcurso así que duró así, pero fue diosal e increíble pasar por el túnel de Back to the Future. That'll teach him. Y el túnel de la película de Roger Rabbit. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? No sabíamos cuándo iba a estar porque son puras curvitas mientras subimos aquí por el Parque Griffith, pero estábamos a la expectativa de ver ese túnel maravilloso y épico. Y aquí lo tenemos en la parte de atrás. Jamás pensé pasar por ahí, pero el día de hoy lo logramos, muchachos. Bueno, ese túnel que acabamos de pasar en realidad es la entrada hacia el observatorio Griffith, que es entramos por esta parte de atrás. Y estamos exactamente en la locación donde aparece Terminator por primera vez en la primera película.
Bueno chicos, estamos ahorita tomando un descanso, un merecido descanso en Hollywood Boulevard. En realidad venimos aquí porque supuestamente había otro punto muy bueno para ver el anuncio de Hollywood, el que hace rato vimos en el observatorio de este tamañito. Pero llegando aquí, la verdad, nos distrajimos con todo lo que encuentras por acá. Bueno, a mí me recordó mucho a la avenida principal de Las Vegas. Está repleta así de cosas, y ahorita que es de día se ven un chorro de cosas. No me imagino cómo debe estar de noche, así con muchas luces y con un chorro de cosas bien padres. Y de todos los lugares decidimos venir a este lugar nada más porque es de Blancanieves. Supuestamente es un café que está aquí desde el 1946. No recuerdo muy bien de qué año es la película, según yo es de los años 30. Pero la verdad no se veía muy padre por fuera, pero está bastante bien por dentro. Por dos pedazos de pizza. Bueno, hice un slice de pizza, pero en realidad son dos chiquitos, y una cerveza, $7, está súper bien. Entonces, para agarrar energías para las demás locaciones que nos esperan el día de hoy, todavía nos faltan unas poquillas, y para finalizar el día con un evento maravilloso. Sé que me va a encantar y sé que les va a encantar a ustedes también. Así que vamos a terminar nuestras comiditas y vamos a continuar nuestro viaje del primer día en Los Ángeles. ¡Qué chido! Háblale que le dejes alguillo, $1. Let's take a picture. Esta es la casa, esta es la locación que más quería ver de todas. Se nota un poquito. Es la casa de Nightmare on Elm Street, de la 1. Está igualita que la película, es increíble que la hayan conservado así todos estos años. Estoy muy emocionada. Está habitada actualmente, pues es una casa así de uso personal, y pues vamos a hacer esto también muy rápido, pero se las dejo por aquí para que la aprecien. Bueno chicos, estamos en la sexta locación de nuestro día de locaciones de películas. Estamos en nada más y nada menos que en la casa de Marty McFly de la película Back to the Future. Como pueden ver, está también la antena de atrás de la casa, como podemos ver en la película. Es
Ahorita acaba de pasar algo bien chistoso. Una persona toda buena onda nos dijo que si veníamos por la casa de Back to the Future, no era donde estábamos hace ratito. Por lo general las personas se confunden y llegan a aquella casa, que están unas 4 casas por allá, pero ya nos indicó cuál es la buena, pero esta sí es la verdadera. Y pues actualmente está habitada, también es de uso personal. Y pues vamos a hacer esto rapidísimo, vamos a tomarnos una foto. Bueno chicos, nos encontramos ya por fin en las últimas locaciones. Desafortunadamente pues ya nos alcanzó la noche y ya no pudimos llegar y tomar un videito que se viera muy bien la casa, pero les platico que esta última locación es la casa de la película de Poltergeist, y también esta casa es de uso personal. Entonces pues venimos así rapidito. Ya no nos vamos a poder tomar foto en esta ocasión y pues aquí estamos intentando sacar el videito así como se puede, pero lo importante es que logramos llegar y esta es la última locación para concluir nuestro día de locaciones de películas.